Okay, hello everybody. We are going to start with our web conference that we have for all of you today. So my name is Andres Rosero from SEAD Acacias. So welcome to everyone to this kind of CPAS or something like that. Bien, bienvenidos todos entonces a este encuentro que tenemos preparado para el día de hoy. Entonces, me comunico desde SEAD de Acacias y estamos entonces en este momento pues ya iniciando con esta actividad que tenemos hoy. Okay, so today we are going to talk about simple past. Okay, vamos a hablar el día de hoy sobre el quiero darles una bienvenida en nombre del Instituto Multilenguas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNA. El día de hoy es un CIPAS son clases que damos a estudiantes de el día de hoy. Nos estará acompañando el profesor licenciado Milton Andrés Rosero y pues, antes de acabar la clase estaré con ustedes dándoles instancias nuevos en nuestra universidad. Mofe Andrés, ¿has estado hablando? No te escucho. No sé si las personas me están escuchando. María, me dices que no me estás escuchando. No sé si de pronto los participantes me pueden escuchar. Si nos confirman, por favor, en el chat para poder continuar. Daniela dice no se escucha bien. Espérame un segundo. Bueno, acá me confirman que al profesor Andrés se le escucha bien. Creo que no te están escuchando es a ti, María, porque cuando hablas también escucho algo de interferencia. Al parecer creo que no te escuchan bien a ti, pero ya confirma que sí me pueden escuchar a mí. Entonces, si te parece, pues vamos a continuar. Bien, voy a continuar. Si hay nuevamente alguna dificultad con el audio, por favor me escriben nuevamente y revisamos a ver qué es lo que está pasando. Okay, as I told you before, we are going to start talking about simple past. Okay, so first of all, we're going to try to recognize some kind of pronouns in English. Okay, so they are some kind of singular and plural pronouns. All right, so we are going to try to remember some of them. Bien, vamos a recordar primero que todos los pronombres personales, recordamos pues que en inglés tenemos algunos pronombres personales, unos funcionan en singular y otros en plural. Vamos a mirar entonces aquí en este cuadrito, está, bueno, de este lado dice singular y especifica cuáles son, ¿sí? Entonces el primero sería I, you, he, she, it, ¿sí? Estos son los pronombres singulares. Yo creo que todos ustedes lo recuerdan y conocen el significado de cada uno de ellos. Sin embargo, pues vamos a recordarlo y pues para hacer también un poco más interactiva pues esta actividad. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar el chat y vamos a escribir ahí entonces el significado de cada pronombre personal. ¿Listo? Vamos a empezar con el primero. Yo voy a escribirlo acá en inglés. Ustedes me dicen cuál es el significado. El primero sería I. Muy bien. Siguiente, you. Ok, very good. Bueno, veo que no me está dejando escribir acá, entonces solo lo voy a decir y ustedes lo van a escribir. Hasta ahí vamos muy bien. Ok, next one is he. What's the meaning he? ¿Cuál es el he? Él, very good. And the other one is she.
she, ok, ella. Y el último es it, it. What does it mean? Esto, eso. Ujú. Very good. Ese it se utiliza para cosas, para animales, ¿cierto? Entonces, lo vamos a utilizar dependiendo pues del contexto. Estos que acabamos de nombrar son singulares, ¿sí? Pronombres singulares. Ahora vamos a mirar los pronombres plurales. Tenemos entonces tres, que es we, you y they. ¿Listo? Estos son los pronombres en plural. Vamos a ver el significado. What's the meaning we? We, nosotros. Very good, Carmen. Muy bien. What's the meaning you? Ustedes. Ujú. En el singular encontramos también un pronombre you, que ese es usted, y en el plural significa ustedes. Se escribe igual, pero ya varía el significado dependiendo del contexto. ¿Listo? Bien, y el otro es they. What's the meaning they? Ellos. Very good, Erika. Thank you. So, those are personal pronouns, okay? Pronouns replace nouns. They are usually short words. Bien, estos pronombres personales también se utiliza para reemplazar los nombres, ¿no? Por ejemplo, si yo digo Carlos está en la sala, ¿sí? Entonces, este nombre Carlos yo lo puedo reemplazar por un pronombre. Entonces, puedo decir, en vez de decirle el nombre, digo he. Entonces, he is in the living room, por ejemplo. ¿Listo? Bien. Aquí abajo dice lo que les acabo de mencionar. We use them in place of nouns presenting people, places, animals, or things. ¿Sí? Los usamos para reemplazar a personas, lugares, animales o cosas. Very good. So let's continue. Okay, wait. All right. All right. So we are going to see the verb to be in the past in three ways, ¿ok? Vamos a mirar entonces tres formas de utilizar el tiempo pasado simple del verbo to be. Y estas tres formas aplican no solo para el tiempo pasado, sino para los demás tiempos verbales y con los diferentes tiempos gramaticales, ¿no? Entonces vamos a mirar que hay tres formas, la afirmativa, la negativa y la interrogativa. ¿Ok? Bien, entonces, esto es como las matemáticas, que hay fórmulas, por decirlo así, o también un orden, ¿no? Entonces, para la forma afirmativa, siempre vamos a empezar con el pronombre personal o el sujeto. ¿Listo? Para la forma negativa también va a estar siempre el pronombre o el sujeto de primero. Bien, vamos a mirar en sí la forma afirmativa. Recuerden que estamos hablando del tiempo del verbo to be, pero en pasado. ¿Listo? En pasado. Porque para esto también hay una forma afirmativa y en presente, ¿no? Entonces, rápidamente alguien me quiere recordar en presente cuál sería la conjugación del verbo to be en estos pronombres personales, que eso también ya lo hemos visto, ¿cierto? ¿Y qué tal si lo recordamos? ¿Qué tal si lo recordamos aquí? Bueno, César dice dudas, no, no es correcto, eso es un auxiliar que es para tiempo presente simple, pero estamos enfocándonos en este momento del verbo to be, ¿listo? Verbo to be. Entonces, verbo to be en presente, solo para recordarlo. Verbo to be en presente. Miren, les voy a escribir los dos primeros. I am, you are. ¿Ok? I am, you are. Esos son los dos primeros. ¿Cuáles siguen? ¿Quién me recuerda? Exacto. He is, she is, they are, you are, we are. Muy bien. Ese es el verbo to be en presente, ¿cierto? Yo soy o yo estoy.
tú eres o tú estás. Él es o él está. ¿Sí? Ejemplo, él es médico o él está en el hospital. ¿Listo? Entonces ese es el tiempo verbo to be en presente. Ahora, en esta presentación vamos a enfocarnos en ese mismo verbo to be, pero en pasado. ¿Listo? En pasado. Entonces, en pasado, lo que vamos a hacer es colocar ese verbo to be en la forma del pasado, que es was o were, dependiendo de el pronombre personal. Regalen un segundo aquí, por favor, que creo que la profesora María entró. Vamos a mirar acá. Profe María de Socorro. Listo. Listo, profe María, ya estás como coanfitrión. Ok. Bien, vamos a seguir entonces acá. Ok, very good. Listo. Entonces, was y were es el pasado del verbo to be. ¿Listo? El was lo utilizo para las siguientes personas, que es I, yo, ¿cierto? También lo voy a utilizar con las terceras personas, que es perdón, creo que se me había perdido el audio. Ok, creo que ya me pueden escuchar, ¿sí? Bien. Ok, estaba entonces comentando hace un momentico que este verbo to be, el que ya miramos ahorita en el chat, es en tiempo presente simple y ahorita nos vamos a enfocar en el tiempo pasado simple. Entonces, el pasado simple para el verbo to be se utiliza el was y el were. ¿Listo? Was y were. Muy bien, César. Was y were. Entonces, el was lo vamos a utilizar para la primera persona o el primer pronombre que es I y también para las terceras personas. ¿Listo? He, she, it. ¿Listo? Para estas personas vamos a utilizar entonces el was. Y el were lo vamos a utilizar para las demás, es decir, para el you singular, para el you plural, para el we, para el they. Utilizamos entonces el were. ¿Listo? Entonces vamos a escribir aquí un ejemplo. Cada uno va a pensar en un ejemplo, ¿listo? Estamos en la forma afirmativa únicamente. Entonces, un ejemplo puede ser I was in the university. I was in the university. ¿Qué traduce? Yo estaba en la universidad, porque recuerden que el verbo to be traduce ser o estar, ¿sí? En pasado sería era o estaba, ¿listo? Entonces, ahí yo les coloqué un ejemplo. I was in the university. Yo estaba en la universidad, ¿listo? Y si quiero que signifique era, pues, por ejemplo, I was...
Entonces, por ejemplo, I was a doctor. Yo era un médico. ¿Listo? Entonces, recuerden que ser o estar traduce ser o estar, como su nombre lo indica. Y en pasado era o estaba. ¿Listo? ¿Qué tal si ustedes me escriben un ejemplo con cualquier pronombre? ¿Sí? Y en cualquier situación. O sea, como significado era o estaba. ¿Listo? Traten de utilizar cualquier pronombre de los que aparecen ahí y utilizamos el was o el were dependiendo pues del contexto y del pronombre sujeto. ¿Listo? Escribamos una oración en afirmativa, por favor, ahí. Miren el ejemplo que yo ya les escribí. I was in the university. Yo estaba en la universidad. I was a doctor. Yo era un médico o un doctor. Bueno, nos escriben aquí, dice, we were in the park. Muy bien. Ajá. Nosotros estábamos en el parque. Bien, César dice, I was working in a coffee before I test positive for COVID-19. Very good. Muy bien. Estaba trabajando, yo estaba trabajando. César, ese yo estaba trabajando. Está bien, la oración está muy bien, aunque es otro tiempo gramatical que es el pasado participio, ¿no? Porque dice yo estaba trabajando, ando. ¿Listo? Ese es otro tiempo presente, es otro tiempo gramatical. Entonces, pero la oración está bien, ¿no? Very good. Erika says she was eating strawberries. Ok, ella estaba comiendo. Listo, este también es otro tiempo gramatical que es el tiempo pasado progresivo. Traten de utilizar en este momento son simplemente pasado simple. ¿Listo? Para hacer pues las frases de acuerdo pues a lo que estamos trabajando en el momento. Bien. Very good, Cesar. I was on the boat. Good. Now we have the other way that is negative. Ok. Bien, tenemos entonces la otra forma que es la negativa. ¿Sí? La forma negativa. Para esto, simplemente le vamos a agregar la negación después del verbo to be. Entonces, como muestra en el cuadrito, por ejemplo, en el primero dice I was not. I was not. O también se utiliza la contracción. ¿Listo? Como lo acabo de escribir César. Wasn't. ¿Listo? Entonces, es correcto decir I was not y es correcto decir I wasn't. I wasn't. ¿Listo? Cualquiera de las dos es correcta, aunque cuando se utiliza contracción más que todo de una forma informal, ¿sí? Cuando es un poco más informal se utilizan las contracciones. Por ejemplo, cuando usted, por ejemplo, descarga la letra de una canción en inglés, pues va a encontrar muchísima contracción en muchos verbos, ¿no? Bien, entonces utilizamos la negación después del verbo to be. Entonces, I was not, you were not, he was not, she was not, it was not, we were not, you were not, they were not. ¿Listo? Si fuera con contracción, entonces la pronunciación sería I wasn't, you weren't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, we weren't, you weren't, they weren't. ¿Listo? Entonces cambian un poquito también la pronunciación. Bien. Y la forma interrogativa. Vamos a mirar también la forma interrogativa. Y para la forma interrogativa vamos a invertir. ¿Listo? Vamos a invertir y primero se va a escribir el verbo to be. En este caso en pasado, porque estamos mirando específicamente el tiempo pasado simple del verbo to be. Entonces primero se va a utilizar was o were. ¿Listo? Was o were. Y después se va a colocar el pronombre personal. ¿Listo?
Entonces, ahorita más adelantico vamos a mirar unos ejemplos. Esta es simplemente como la fórmula, por decirlo así, que se debe tener en cuenta para poder armar pues las oraciones. ¿Listo? Bien, vamos a mirar, a ver si ya podemos visualizar unos ejemplos. Very good. Okay, were to be past tense. Remember that we have some affirmative, negative, and questions forms, okay? So we are going to see some kind of examples for all of them. Bien, vamos a mirar entonces algunos ejemplos para cada uno. En la forma afirmativa, por ejemplo, dice I was happy. I was happy. What does it mean? ¿Qué significa I was happy? Yo era feliz. I was happy. ¿Ok? Yo estaba feliz. Very good, César. What about he was angry? He was angry. Él, he was angry. Él estaba enojado. Okay. Very good. What else? The next one. Bueno, aquí creo que hay un error. Sí, César, hay un error. Y no es enojado, sino hambriento, ¿no? Se parece mucho la palabra, sí, señor. Pero es diferente, ¿no? Enojado es con una A y sin H. ¿Listo? Very good. She was a nurse. She was a nurse. Ella era una enfermera. Very good, Erika, muy bien. It was big. It was big. Ya sabemos entonces que it lo utilizamos para cosas, para animales, objetos. Esto era grande. Esto era. Ahí hay que tener cuidado que es tiempo pasado, el was y were. Listo, Erika, porque escribió en presente. Colocó esto es, no, esto era. O sí, esto era o estaba. No, ahí creo que tiene más contexto, era grande. Very good. Negative, negativa. I wasn't sad. Mire que aquí, si se dan cuenta en el cuadro, la flechita que aparece aquí les indica entonces la contracción, ¿cierto? Lo que yo les había mencionado antes. Wasn't, que la contracción es igual a decir was not. ¿Listo? Significa lo mismo. Simplemente que la contracción se utiliza un poco más informal. Bien, entonces, I wasn't sad. Ok. I wasn't sad. Yo no estaba triste. I wasn't sad. Yo no estaba. ¿Listo? Entonces, en la negación, pues me va a traducir yo no estaba o yo no era, ¿cierto? Por ejemplo, el siguiente dice, he wasn't thirsty. He wasn't thirsty. Él no estaba sediento. Muy bien, César. Él no estaba sediento. Next one, she wasn't a teacher. Ella no era una profesora. ¿Listo? Ella no era. Entonces, si se dan cuenta, yo no era, yo no estaba, él no era, él no estaba. ¿Sí? Entonces, was, were del verbo to be. Ok, vamos, aquí hay más ejemplos. Ok, it wasn't small. Esto no era pequeño. Very good, Erika, muy bien. Next one, we were early. We were early. You were at school. They were quiet. Miren que aquí, si nos damos cuenta, tiene como similitud estas frases que colocamos acá, ¿no? La afirmativa con la negativa. Como por ejemplo, arriba dice I was happy, yo era feliz, y la negativa dice I wasn't sad, yo no estaba triste. ¿No? Entonces hay similitud ahí. Bien, en las preguntas, como lo habíamos mencionado anteriormente, pues vamos a invertir, ¿no? Vamos a colocar primero el verbo to be, en este caso en pasado,
y luego el pronombre personal. ¿Listo? Entonces, aquí hay una oración en presente que dice, they were happy. Ellos eran felices. They were happy. Ahora, la pregunta. Vamos a invertir primero el sujeto. Perdón, primero el verbo. El verbo to be en pasado. Entonces, were, luego sí el sujeto. Were they happy? Algo muy importante aquí en las preguntas es que no solo se invierte, sino que también al final de la oración se coloca el signo de interrogación. ¿Sí? Eso es algo muy, muy importante. ¿Listo? Eso es algo muy importante que tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, entonces, cuando acá digo they were happy, ellos eran felices, ahora aquí estoy preguntando, were they happy? Were they happy? ¿Eran ellos felices? ¿Listo? Ahí ya estoy preguntando. Para responder, bueno, en respuestas cortas, si fuera afirmativo, decimos yes, they were, únicamente. Y si fuera negativo, simplemente decimos no, they weren't. ¿Listo? Yes, they were, no, they weren't. Esas son las dos formas de responder, ¿sí? En respuestas cortas. Bueno, bien, aquí hay otro ejemplo que dice, she was rich. Ella era rica, ¿listo? O millonaria, ¿no? Que eso suena bueno. Y tenemos entonces, tenemos la pregunta, entonces invertimos, ¿no? Invertimos el verbo to be, en este caso was. Was she rich? Was she rich? ¿Era ella millonaria? Entonces tenemos la respuesta corta. Si fuera afirmativa sería yes, she was. Y si fuera negativa, no, she wasn't. ¿Listo? Entonces no se vayan a olvidar invertir en la pregunta y colocar el signo de interrogación, que eso me indica que es una pregunta. Bien. Bien, aquí tenemos entonces que le agregamos algo más en las preguntas, ¿sí? Y bueno, no siempre, pero tenemos muchas veces preguntas que se llaman yes, no questions, ¿sí? Perdón, WH questions, ¿listo? WH questions. Y las WH questions son las preguntas que tienen aquí esta forma de preguntar y empieza con WH, por eso se llama WH questions, que significa dónde, cuándo, cómo, por qué, ¿sí? Entonces, cuando se utilizan estas WH questions, entonces estas van antes que el verbo to be. ¿Listo? Siempre. Entonces, estas palabritas de aquí con WH, WH questions, se utilizan en preguntas, ¿cierto? Y van mucho antes que el verbo to be. Entonces, aquí vemos la estructura, por ejemplo, where, why, when, más el verbo to be en pasado, que estamos hablando de pasado simple. Entonces sería was o were, dependiendo pues del pronombre. Y el sujeto o el pronombre personal. ¿Listo? Es importante que también agregar un complemento. ¿Listo? Vamos a mirar, por ejemplo, aquí estos ejemplos que dice, el primero dice, why was he angry? Why was he angry? Aquí está angry, diferente a angry, ¿no? El anterior, si se da cuenta, creo que era César el que lo había escrito. Bien, ¿qué me traduce esta pregunta? Why was he angry? Angry. Entonces sería porque él estaba enojado. Porque él estaba enojado. Muy bien.
Very good. Hilbert, creo que es. Bueno. Next one. When was she nervous? When was she nervous? ¿Cuándo estaba ella nerviosa? ¿Cuándo estaba ella nerviosa? Next one. Where were you yesterday? Where were you yesterday? Where were you yesterday? ¿Dónde estaban ustedes ayer? ¿Sí? ¿Dónde estaban ustedes ayer? Y la última, who were those people? Who were those people? ¿Qué sería? ¿Quiénes? ¿Quiénes son esas personas? Very good. Bien, ahora sí es momento de hacer algunos ejercicios. Yo les voy a compartir acá un enlace. A ver, veamos si... Dame un segundo. Ahí pueden ver la pantalla. Es que no sé si pueden mirar ahí mi pantalla. Estoy compartiendo una página en internet. No sé si la pueden visualizar. ¿Me confirman? Por favor. Sí, ok. No. Bueno, sí o no. Bueno, dice que no. Espérame un segundo. Voy a mirar cómo lo hago. Ya sé cómo. Bueno, creo que ahora ya. ¿Sí? Very good. Bien, vamos a colocar el chat acá. Bien, entonces aquí este enlace también se los voy a compartir en el chat. Ahorita acabamos de hacer el ejercicio para que ustedes lo revisen y puedan hacer también algunos ejercicios. ¿Listo? Aquí pues primero pues nos recuerda un poco sobre las reglas gramaticales, nos muestra algunos ejemplos. Aquí nos recuerda nuevamente la conjugación del verbo to be en pasado dependiendo pues del pronombre personal. I was, you were, she was, he was, you were, they were. ¿Listo? Y más abajo nos va a permitir hacer un ejercicio que quiero que lo hagamos entre todos. Bueno, bien. Como ya miramos la conjugación del verbo to be en pasado simple, pues entonces ya será un poco más fácil. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer aquí en este ejercicio. Es un quiz. Ok, very good. Okay, read the question. What is the best answer, A, B, or C? Okay, click on the answer that you think is the best. Bien, vamos a hacer este pequeño quiz. Es muy corto, creo que son apenas 10 preguntitas, que son muy cortas, pero pues nos van a permitir practicar lo que ya miramos en este momento. So, let's start. Ok, entonces aquí lo que vamos a hacer es completar esta frase escogiendo cuál opción es la correcta. Bien, entonces ustedes me van a decir, ¿cuál es la correcta? Was, were o am, dependiendo del contexto. Miren que arriba está la frase, dice, you on the bus this morning. Primero es una pregunta. Ok. Bien, entonces, Brigitte dice, where. Are you sure? ¿Seguro? Where? Ah, ok, where. Were you on the bus this morning? Entonces vamos a escoger. ¿Todos de acuerdo, cierto? Bien, ok. Bien, entonces dice que muy bien. Next one. This one, number 2.
He sick yesterday. He was. Entonces vamos a poner aquí. ¿Todos de acuerdo? ¿Solo Erika? ¿Los demás? Ok. Edwin Chavarra was. Very good. Was. Well done. Very good. Next one, number 3. Number 3. The game difficult. The game difficult. Ok, aquí ya me responden was. Very good. Vamos a ver acá, was. Bueno, antes de darle allá, ¿cómo sería la traducción? Porque es que si le doy aquí, se me pasa y ya no me deja ver la oración como quedaría. Entonces quedaría, was the game difficult? Was the game difficult? Que sería la traducción, ¿estaba el juego difícil? Ok, vamos a verla aquí, como ustedes dicen que was. Muy bien, well done. Very good. Next one, number 4. They happy with the football score. What is the answer? Wasn't, weren't, or was? What is the answer? Okay. Remember that is wasn't, weren't, or was. Okay. Weren't. Very good. Vamos a ver. Weren't. They weren't happy with the football score. Ellos no estaban felices con la puntuación del fútbol. Very good. Excellent. Number 5. Number 5. Okay, number 5. I with my friends last Sunday. Okay, with my friends last Sunday. Con mis amigos el domingo anterior. Entonces, ¿cuál sería? I, is, were o was. Ok, aquí me dicen was. Very good. Vamos a verla aquí. I was. Excellent. Very good. Number 6. Number 6. I in the school play last year. In the school play last year. Entonces las opciones son wasn't, weren't, were not. The answer is wasn't. Very good. Miren que sabiendo la estructura, así por ejemplo, un ejemplo, yo digamos que no sé qué significa esto de acá, ¿sí? Digamos que yo no tengo el vocabulario que dice aquí, no sé qué traduce, pero yo tengo la estructura. Solo con la estructura puedo saber qué es wasn't, ¿cierto? Entonces por eso es importante también reconocer esa parte gramatical. Very good, wasn't. Excellent. Next one. Sorry. Okay. It says she late for school today. Entonces las opciones son was, were not. What is the answer? Okay, was. Very good. Was. Excellent. Okay, number 8. Number 8. They at the beach on Saturday. This is a question. Es otra pregunta. Las opciones son where, was, where. The answer is where. Ok, Edwin Chavarro dice where. ¿Alguien más? Ok. Gilbert, ok, where. Well done. Very good. Number 9. Número 9. We started yesterday. The answer, the options are where, was. What is the answer? Very good. We were. Excellent. The last one, la última. She in the cafe at lunchtime. What is the answer? Were not, wasn't, weren't. Okay, wasn't. Very good. She wasn't. Very good. Muy bien. 20 de 20. Excellent. Congratulations. ¿Sí ven? Estaba muy fácil, ¿cierto?
Aquí hay otro ejercicio. Quisiera que también lo hiciéramos, que es muy enriquecedor también porque nos permite armar frases de una forma un poco dinámica. Bien, click on the word in the right order to make a sentence, check your score and speed at the end of the game. Bien, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando yo le dé aquí la start, van a aparecer unas palabras, ¿sí? Que están en unos círculos. Lo que tenemos que hacer es organizar la frase, ¿sí? Entonces, lo que primero vamos a hacer es escoger qué palabra va inicialmente, ¿sí? Para poder armar toda la frase. Vamos a mirar en el primer ejercicio y se van a dar cuenta que es muy sencillo. Y ustedes me van a escribir en el chat cuál es el orden que le vamos a dar. Bien. Aquí tenemos es un tiempo, hay que hacerlo rápido. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a colocar I was late for school, today. Miren que aquí hay un tiempo, ¿no? Hay un tiempo. Hay que hacerlo rápido. Nuevamente. Pueden escribir ustedes aquí en el chat el orden. She, me dicen acá. ¿Cuál más? She was, ok. Bueno, yo creo que este es mejor que lo hagan ustedes porque es con un tiempo, ¿sí? Apenas le dan 17 segundos. Y pues mientras yo miro acá el chat, se me va el tiempo. Pero miren, es muy sencillo. Mire, si uno lo hace rápido, entonces le queda bien. Simplemente organizarlo. Mire. Entonces, primero buscamos el sujeto de parent. Perdón, the football match yesterday. Miren, es el tiempo. Por ejemplo, he was angry breakfast time. ¿Listo? Bien. Si se pueden dar cuenta, es armar las frases, armar las oraciones. Entonces, como ya miramos una estructura que primero va el sujeto, que luego va el verbo to be en pasado, luego va el complemento, ¿sí? Y si fuera pregunta, pues entonces ahí ya no vamos a seleccionar primero el sujeto, sino el verbo to be en pasado. Entonces, como es el tiempo muy corto que dan ahí para el ejercicio, entonces mientras yo veo el chat, mientras ustedes comparten y eso, pues se nos acaba el tiempo y no podemos armar la frase. Entonces lo que yo voy a hacer es compartirles, les voy a compartir este enlace para que ustedes lo trabajen en el momento que dispongan, lo trabajen y es algo divertido y es muy, digamos, enriquecedor para poner en práctica pues lo que miramos ya en esta presentación. Listo, la primera parte. Bien, ahí les acabo de compartir para que lo tengan. No lo van a hacer en este momento porque no hemos terminado de nuestra presentación. Entonces, lo trabajan en el momento pues que dispongamos un poquito más adelante. ¿Listo? Por ahorita vamos a seguir aquí con la presentación. Y seguimos entonces. Past simple. Bien, entonces hablando del tiempo pasado simple, ya miramos el pasado simple en el verbo to be, pero también el pasado simple funciona con todos los demás verbos, no solo con el verbo to be, es decir, con el verbo ser o estar, sino con todos los verbos. Bien, entonces vamos a mirar cómo funciona. ¿Sí? Bien, hay unos verbos, como por ejemplo, bueno, aquí me está mezclando, ¿cierto? Aquí me está mezclando el verbo to be con un verbo regular. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, I was
at home yesterday. Yo estaba en casa ayer. Ahora, yo quiero decir, yo trabajé, entonces el verbo trabajar es work y a este verbo yo le voy a colocar una ed, ¿sí? Para que me quede en pasado. Allá me queda en pasado. Allá no dice yo trabajo, sino yo trabajé. ¿Listo? Yo trabajé as the writer at home. Aquí se fue mal un espacio. Aquí es writer, espacio, at home. ¿Listo? Yo trabajé como escritor en casa, ¿no? Bueno. Bien, entonces, bueno, creo que es más fácil si lo explicamos con la siguiente diapositiva. Bien, aquí. Aquí vamos a encontrar entonces unos verbos que son verbos regulares, ¿sí? Estamos hablando de que aparte del verbo to be existen los demás verbos que se denominan como verbos regulares o verbos irregulares. Los verbos regulares son los que siguen una regla, ¿listo? Como por ejemplo, los que vamos a mirar en este cuadro son verbos regulares porque siguen esta regla. ¿Cuáles son las reglas? Aquí hay unas reglas, miren. Entonces, la primera regla dice que se le va a colocar la D al verbo cuando termina en E, ¿sí? Por ejemplo, este verbo live, vivir, termina en E, live. Entonces, en pasado, yo simplemente le coloco la D, lived, ¿sí? La pronunciación cambia un poquito al final. Live, lived. Bien, stir, stirred, ¿listo? Hay otra regla que dice que cuando el verbo termina en Y y le antecede una vocal, entonces yo le voy a colocar la ED. ¿Listo? ED. Entonces, por ejemplo, stay, que significa quedarse. Stay. El pasado, stayed. ¿Listo? Stayed. Play, played. Eso cambia un poquito la pronunciación al final. Bien, hay otra regla que dice que cuando el verbo termina en Y, pero le antecede una consonante, entonces vamos a cambiar esa Y y le vamos a colocar una I latina y le vamos a agregar ed. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este verbo que es try, significa tratar, tratar, ensayar, ¿sí? Try. En pasado, entonces sería tried. ¿Listo? Tried. Cambia también un poquito la pronunciación. Carry, carried. ¿Listo? Bien. También nos habla de otra regla que dice que cuando utilizamos, cuando el verbo tiene una sola sílaba, como este note, cuando tiene una sola sílaba, entonces, bueno, tiene una sola sílaba y le antecede una vocal antes de la consonante, entonces se le va a duplicar esa consonante. ¿Listo? Entonces, como miramos aquí, mira, note, noted. ¿Listo? Se duplica. Rip, ripped. Y también hay otra regla que dice que cuando el verbo tiene dos sílabas, como por ejemplo este y este que dice commit, preferred, tiene dos sílabas, y que la segunda sílaba es más fuerte que la primera, miren, commit, preferred, ¿sí? La segunda sílaba es más fuerte, entonces cuando cumpla esto, entonces también se va a duplicar la consonante. ¿Listo? Más el ed, siempre. Bien, ya mirando estas reglas, vemos aquí algunos ejemplos. ¿Listo? Por ejemplo, I played a computer game. ¿Listo? I played a computer game. Yo jugué eh, yo jugué un juego en el computador. ¿Listo? Entonces, aquí al frente dice la negativa, la parte negativa que dice I didn't play chess. I didn't play chess. Entonces, vamos a mirar que para la parte de negación vamos a utilizar un auxiliar que es did.
¿Listo? Entonces, la negativa del verbo to be era simplemente el was y la negación, was not o wasn't. Ahora, cuando no hablamos del verbo to be, sino de los demás verbos regulares o irregulares, utilizamos en la negación este auxiliar que es did. Y ahí sí va la negación. Entonces, I didn't play chess. Yo no jugué ajedrez, por ejemplo. ¿Listo? No se vayan a confundir, por favor. Next one. You studied much. You studied much. You studied much. Tú estudiaste o estudiabas matemáticas. ¿Listo? You didn't study English. Tú no estudiaste inglés. ¿Listo? He watched a talk show. Tú miraste un programa de entrevistas. He didn't watch the news. Él no miró las noticias. ¿Listo? She wanted to stay home. She didn't want to go out. Okay. She wanted to stay home. Ella quiso quedarse en casa. She didn't want to go out. Ella no quiso salir. ¿Listo? We cooked Italian food. Nosotros cocinamos comida italiana. We didn't cook Chinese food. Nosotros no cocinamos comida china. They chatted online. Ellos chatearon en línea. They didn't chat very long. Ellos no chatearon por mucho tiempo. Very good. Ok. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta o seguimos con algunos ejemplos. Bueno, creo que no hay questions. Entonces seguimos acá. Bien, así como hay verbos regulares, es decir, los que siguen la regla, las reglas que miramos ya en su momento en un cuadrito que les enseñé, hay verbos que también se llaman irregulares porque no siguen esa regla. ¿Listo? No siguen esa regla. Entonces, esos se llaman verbos irregulares. Y si no siguen esa regla, pues entonces va a cambiar toda su forma. ¿Eh? Por ejemplo, aquí solo hay unos ejemplos, pero realmente son bastantes verbos que son irregulares. Entonces vemos aquí algunos ejemplos. ¿Sí? Aquí está la forma en presente, aquí está la forma en pasado y también tiene una forma en pasado participio. Bien, por ejemplo este, do, que es el verbo hacer, do, en presente. En pasado, did, y participio pasado, don't. ¿Sí? Pero como no estamos mirando en este momento tiempo, otro tiempo gramatical, sino únicamente el pasado simple, pues entonces nos enfocamos en este de aquí, pasado. ¿Listo? Do, presente, did, pasado. Ok, por ejemplo aquí, mire, verbo comer, eat, el pasado, e eat. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, son diferentes, mire, cambia su forma. Go, presente, ir, el pasado, went. ¿Listo? Mientras los verbos regulares, únicamente le colocamos la D o la ED o la IED, en estos cambia toda su forma. ¿Listo? Entonces, en estos verbos hay que tener bastante cuidado y la única pues forma de reconocerlos es memorizando, ¿sí? No hay otra fórmula para identificarlos. Bien, vamos a mirar entonces aquí hay algunos ejemplos y miramos la parte afirmativa, negativa, interrogativa. ¿Listo? Aquí nos habla de unos tips importantes a tener en cuenta que se pueden colocar en las frases como complemento, que son algunas preposiciones de tiempo, de lugar, más que todo de tiempo en este caso. Por ejemplo, last week, la semana pasada,
last month, el mes pasado, yesterday, ayer, the day before, el día anterior, ¿sí? Para hacer un poco más énfasis en que la frase está en tiempo pasado simple. Bien, ok. Vamos a mirar entonces estas frases afirmativa, negativa, interrogativa y vamos, ¿qué les parece si vamos a completar estas frases? Aquí ya hay inicio, por ejemplo, I jumped, pero ¿qué tal si la podemos completar? Afirmativa, por ejemplo. Yo voy a hacer la primera. I jumped the rope, por ejemplo. I jumped the rope. Yo salté la cuerda. ¿Ok? I jumped the rope. Afirmativa. ¿Listo? La siguiente. You ate. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué le vamos a colocar ahí? En esa oración para que quede pues ya completa. Pueden utilizar también lo que dice arriba, los tips. Last week, last month, yesterday, the day before. Pueden utilizarlos también. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a completar esa siguiente frase? You ate, que sería, usted comió. ¿Qué le vamos a colocar ahí como complemento? Vamos a escribir ahí en el chat. Ok, Erika dice, pero escribámosla completa. ¿Listo? Strawberries. Very good. Pero escribámosla entonces completa. Entonces, ¿cómo quedaría? You ate strawberries yesterday. Very good. ¿Qué sería entonces? Usted comió fresas ayer. Muy bien, Erika. You ate strawberries yesterday. Very good. Excellent. Muy bien. Next one. La siguiente. ¿Cómo quedaría la siguiente? He cooked. He cooked. ¿Qué le vamos a colocar ahí como complemento? Bueno, Erika dice, he cooked cakes the last week. Very good. Ok, Gilbert dice, he cooked soup yesterday. Very good. Excellent. Muy bien. Next one. She wrote. Aquí estamos, si nos damos cuenta, aquí estamos mirando en verbos regulares y también irregulares, ¿no? Está mezcladito. Entonces los que terminan en ed, pues ya sabemos que son los regulares, los que siguen la regla, y los que no siguen la regla se llaman irregulares, cambian toda su forma. Entonces aquí dice she wrote, ese wrote sería el pasado del verbo. ¿De qué verbo? Wrote sería el pasado del verbo. ¿Quién me ayuda? Escribir, muy bien, write. Ok, en presente sería write. Listo, ahí lo escribí, write. El pasado es wrote. Entonces, she wrote. Bueno, aquí Erika ya nos compartió la frase. La primera frase dice, she wrote an article. Ok, aquí voy a hacer una corrección, Erika. Y cuando utilizamos el artículo a y la palabra que sigue empieza con vocal, entonces a esa a le voy a colocar una n para que quede an. ¿Listo? Entonces sería she wrote an article. Very good. Muy bien, Erika. She wrote an article. Excellent. Next one. It ran. It ran. ¿Qué le podemos agregar ahí? Esa está muy sencilla. It ran. It ran
He ran a marathon. Okay, very good. Excellent. We shouldn't. Next one. We shouldn't. Se shouldn't significa gritar, ¿no? Gritar. Entonces, ahí como se le agrega la ed, pues entonces quiere decir que está en pasado. Bien, the other one, mientras van escribiendo ustedes el ejemplo, la otra sería you read, que sería el pasado del verbo read, ok, es leer. They open it, listo, que sería ellos abrieron, o que sería el tiempo, el pasado del verbo open con ed porque es un verbo regular. Okay, dice you read a newspaper. Okay, very good. Excellent. All right, so now we have the other one that is negative, negativa, forma negativa. Entonces, para la negativa, como ya les había dicho antes, se utiliza el auxiliar did. ¿Listo? Did y la negación. ¿Listo? Ahí, como pueden ver, está con contracción, pero ustedes también lo pueden utilizar separado. ¿Sí? Did not. ¿Listo? Did not o didn't, que funciona igual. ¿Listo? Traduce lo mismo. Solo que como les comentaba hace un rato, pues la contracción es más como un poco más informal. ¿Listo? Pero pues traduce lo mismo. Entonces, I didn't jump o I did not jump. Ahora, algo aquí también que se pueden dar cuenta es que cuando utilizo el auxiliar, el verbo ya no va a estar en pasado, sino en presente. Pero no quiere decir que la oración haya quedado en presente, sino en pasado. Lo que pasa es que cuando se utiliza este auxiliar did, ya convierte esta frase en negación. ¿Sí? Y no puedo negar dos veces. ¿Sí? Sería redundante. Entonces, para no negar dos veces, simplemente utilizo el auxiliar did en negación y ya el verbo va en presente, normal. Entonces, por ejemplo, I didn't jump the rope. Por ejemplo, I didn't jump the rope. Mira, lo voy a escribir aquí. I didn't jump the rope. Entonces, hay que traducir. Yo no salté la cuerda. ¿Listo? Si ven que traducen en pasado, a pesar de que el verbo aquí está en presente. Pero me traduce en pasado, ¿por qué? Por el auxiliar, por el did. ¿Listo? Eso es algo que hay que tenerlo también muy presente y que no nos vayamos a confundir. ¿Listo? I didn't jump, you didn't eat, he didn't cook, she didn't write, it didn't run, we didn't shout, you didn't read, you didn't read, and they didn't open. ¿Listo? Entonces, también esta es una regla gramatical, ¿no? Utilizar el auxiliar y el verbo siempre va en presente a pesar de que la oración está en pasado. Y para la parte interrogativa, utilizamos el auxiliar de primero. ¿Listo? Primero el auxiliar. Did. Y luego sí, como si fuera una oración en afirmativa. Mire, primero el sujeto, luego el verbo, también en presente el verbo. Siempre que utilicemos el did, el verbo va en presente, independientemente que sea negativa o sea interrogativa. ¿Sí? El verbo siempre va en presente cada vez que se utilice el auxiliar did. ¿Listo? Bien. Por ejemplo, ¿qué tal si colocamos aquí un ejemplo en negativa, en negación? Algo que ustedes no hayan hecho ayer, ¿sí? Algo que no hayan hecho ayer. Que me puedan compartir. Por ejemplo, yo voy a escribir algo que yo no hice ayer. I didn't. Miren, por ejemplo, I didn't play soccer. Yo no jugué fútbol.
¿sí? Eso es algo que yo no hice ayer. Entonces, si me pueden compartir aquí una frase, solo una frase de algo que no hayan hecho, sea ayer, el mes pasado, bueno, lo que sea, solo para utilizar la estructura y hacer el ejercicio. Entonces, Erika dice, I didn't do exercise. Very good. Muy bien. Recuerda, Erika, es en ese didn't colocar la comita arriba, ¿no? Didn't do exercise. Very good. ¿Alguien más que nos quiera compartir la frase utilizando la negación? I didn't. O pueden utilizarla con otro auxiliar, ¿no? Por ejemplo, you didn't, he didn't, she didn't. ¿Listo? No importa, pueden utilizarlo. Ok. ¿Alguien más? ¿No más? ¿No more? Anybody else? No more. Oh my God. Ok. Interrogativo. Bueno, interrogativa, como les decía, no olviden colocar primero el auxiliar. ¿Listo? El auxiliar y el verbo siempre va en presente. Ok. Very good. Bueno, ya vamos terminando, entonces voy a compartirles un video. Un video que nos va a complementar lo que acabamos de mirar. ¿Listo? Entonces voy a reproducir el video acá y también se los voy a compartir en el chat. En este momento creo que no pueden ver mi pantalla aún, pero ahorita ya. Creo que ahí ya pueden ver, ¿cierto? El video. Yes, no. Ok. Bien, vamos a mirar este video y continuamos con la presentación. Bien, yo creo que todos ya podemos mirar el video, más sin embargo, les voy a compartir, bueno, la profe María dice que no, creo que no escucharon, bueno, más sin embargo yo les voy a compartir aquí el, el enlace del video para que ustedes después lo puedan revisar y pueden darse cuenta pues que ahí nos muestra lo que acabamos de mirar y mezcla pues todo, ¿no? El pasado simple tanto con el verbo to be como con los verbos regulares e irregulares. Es decir, es un complemento a, a esta actividad que hicimos hoy. Entonces, los invito para que cuando tengan su tiempito lo puedan revisar también y puedan hacer algo de ejercicio. Bien, aquí ya para terminar tenemos estas 10 frases que quiero que revisemos y si se dan cuenta, aquí estamos utilizando los verbos regulares, irregulares y el verbo to be en pasado simple. Entonces, por ejemplo, last year I went to England on holiday. ¿Sí? Entonces, el año pasado yo fui a Inglaterra en vacaciones. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que el pasado del verbo go es went.
¿Listo? Entonces, aquí se colocó aquí al frente el verbo en presente para que lo tuvieran en cuenta, ¿sí? Entonces, el presente es go, el pasado es went, porque es irregular. Aquí, it was fantastic. Esto era fantástico. Ser o estar, mire. Be, was. ¿Por qué was? Porque esta tercera persona, it, que se utiliza was. I visited lots of interesting places. Visit, ¿sí? Es un verbo regular. Y al ponerlo en pasado, pues simplemente colocamos ed. ¿Listo? I was with two friends of mine. Verbo to be, miren. In the mornings, we walked in the streets of London. Miren que aquí también este es un verbo regular, entonces se le coloca ed. In the evenings, we went to pubs. Nuevamente el went, que es el pasado del verbo go. The weather was fine. Verbo to be. It didn't rain a lot. Not rained. El verbo es rained. But we saw some beautiful rainbows. So es el pasado del verbo see, que ese es un verbo irregular también. Where did you spend your last holidays? Spent es en presente y el pasado. Bueno, aquí lo utilizó en presente porque utilizó el auxiliar, ¿no? Did. Aquí arriba también utilizó el did. Recuerde que cuando utilizamos el auxiliar did, el verbo va en presente, independientemente que la oración esté en pasado. ¿Listo? Para que lo tengan pues en cuenta. Eso es como un repaso del tiempo pasado simple, tanto para el verbo to be como para los verbos regulares e irregulares. Okay, I think that is all for this activity for you that we have for this kind of web conference. So thank you very much for your participation in this activity. Muchísimas gracias a todos por participar. Y pues ahorita antes de terminar, quiero darle la palabra a la profesora María, que nos tiene también una información muy importante pues, de lo que es el Instituto Virtual de Lenguas INVIL en la universidad. Listo, profe María, creo que ya puedes iniciar. Profe María, ¿estás ahí? Claro que sí, regálame un segundo. María. Creo que ya, María, creo que ya puedes utilizarlo. Ahora sí, Andrés, muchísimas gracias. Con usted, con Andrés y se me cada vez que ingreso y pues obviamente entonces no puedo participar, pero no puedo activar el micrófono y admitir participar. Bueno, queremos terminar con la información importante para ustedes, como les estaba mencionando el profe Andrés, sobre el Instituto Virtual de Lenguas. Nuestro instituto, digamos, somos los encargados de darles a ustedes los cursos de formación en lengua extranjera dentro de cada una de sus mallas curriculares, de cada uno de sus programas. Pero también nosotros tenemos formación en lengua extranjera para personal externo y para todo aquel que quiera matricularse en nuestros cursos. Positivas, las siguientes, si me harías el favor. Entonces, en ese orden de ideas, desde el instituto tenemos varios cursos, tenemos inglés, tenemos ese curso de inglés a partir de los 15 años de edad y también para adultos. Nuestros niveles de inglés están según el marco común europeo de referencia, están por niveles, son 6 niveles, empezando desde el A1 hasta el C1, que es el máximo, digámoslo así. Esos niveles son 100% homologables. ¿Por qué? Es muy diferente cuando hacemos el inglés de pronto en algún instituto y llegamos a la universidad y pues obviamente debemos volver a ver inglés en la malla curricular. ¿Por qué? Porque ese inglés que hicimos en el instituto no lo homologan, porque ese instituto no tenía algo que se llama un código SNIES. Código SNIES solo lo manejan las universidades.
Entonces, los cursos con nosotros, que se llama UNAT English, son 100% homologables. Tengamos en cuenta que cada uno dentro de sus mallas curriculares tienen diferentes niveles de inglés. Ustedes pueden hacer esos niveles de inglés dentro de su malla curricular, por supuesto, no hay ningún inconveniente, pero estos cursos no se les pueden homologar. Es decir, no se les pueden homologar, no se les pueden certificar. Es decir, terminan su carrera, si más adelante alguno va a hacer alguna maestría, en esa maestría le van a pedir un nivel de inglés, entonces no se les van a poder homologar los cursos de inglés que hicieron dentro de su carrera de pregrado. ¿Listo? Por eso es importante que ustedes lo sepan y porque aquellos que quieran hacer con nosotros los cursos de inglés de UNAT English se les homologan para las carreras del pregrado y obviamente les va a servir a ustedes si más adelante piensan hacer una maestría. Tenemos nuestros cursos, creo que Andrés va un poquito adelantado, si me la puedes devolver a la 14, por favor. Dentro de nuestros cursos de inglés tenemos también inglés para niños, entonces es inglés de niños de 7 a 14 años de edad. Estamos con los niveles desde el A1 hasta el B2. Tenemos también cursos de francés a partir de los 15 años, también desde A1 hasta B2. Igualmente tenemos UNAT bilingüe. UNAT bilingüe son los cursos de inglés o de francés, pero ya para las personas cuando ustedes sean egresados y tienen un descuento. Más adelante vamos a poder proyectar y a salir nuestros cursos de inglés de español para extranjeros y también tenemos próximamente portugués. Bueno, si me colaboras con la siguiente. Nuestra metodología es 100% virtual. Nuestros encuentros con los tutores van a ser así como el día de hoy a través de webconferencia, van a tener entrevistas vía Skype, se pueden comunicar por el chat de Skype, por la mensajería interna del curso. Aquí, por ejemplo, podemos observar los niveles que tenemos, la intensidad horaria de cada uno de esos niveles, tener en cuenta que esa intensidad horaria pues ya es el manejo de cada quien en casa y son las horas que obviamente le debe dar a cada uno de esos niveles para que tenemos un curso que se llama Business English, que es un curso de inglés para negocios. Aquellos que están de pronto haciendo alguna carrera de la escuela de CACEN con negocios o marketing, es muy bueno este curso. Entonces la persona ya debe tener mínimo uno para poderlo cursar. Course Preparation para el TOEFL, para aquellos que vayan a hacer el examen TOEFL, entonces pueden hacer activo. Si me ayudas con la siguiente diapositiva, tenemos un examen, una prueba clasificatoria, si alguno quiere hacer la prueba para saber cómo está en su nivel de inglés, se llama Level Test. También esta prueba hay que tenerla en cuenta con los estudiantes que entraron en ingenierías, algunos de los programas se les pide como requisito de grado. Los próximos a graduarse deben presentar esa prueba como requisito. Esta prueba también les sirve, por ejemplo, si alguno quiere matricular pero no quiere hacer el inglés desde el nivel más básico, lo puede presentar y dependiendo del resultado que obtenga sería el curso de inglés que vaya a matricular. Bueno, si me ayudas con la siguiente, lo que les venía diciendo, nuestros acompañamientos son sincrónicos y asincrónicos, 100% virtual, las 24 horas del día ustedes tienen el acceso a la plataforma con los contenidos, con los ebooks. Tenemos el de niños, que obviamente la plataforma para niños es un poco más didáctica, más dinámica para ellos. Bueno, ¿qué más les digo yo? Si pudieras adelantar, Andrés. Actualmente, desde el Instituto Virtual de Lenguas, nosotros estamos manejando un examen internacional que se llama ITEP. Ese examen internacional normalmente se presentaba de forma presencial en el CEAD de Acacías, pero ahorita por temas del COVID-19 se está haciendo en línea. Recordemos que una prueba de un examen internacional tiene una duración de 2 años, esos resultados que sean válidos. Para aquellos estudiantes, de pronto sea alguno de la licenciatura en inglés y ya tiene un nivel de inglés,
si quiere homologar esos niveles de inglés que ve dentro de su licenciatura, lo puede hacer por medio de este examen. Y también lo puede hacer para certificar su nivel de lengua como requisito de grado. Normalmente tiene un costo de $119, pero para los estudiantes tiene un descuento que da en 280,000 pesos. Entonces, para que aprovechen, ya que ahorita se puede hacer en línea desde su casa, desde su oficina. La siguiente, Andrés, por favor. Creo que es el curso de Business English que ahorita les estaba mencionando, que es sobre negocios en una duración de 2 meses. Bueno, de igual forma, en la siguiente diapositiva, ahorita con esta pandemia, estamos haciendo unos talleres gratuitos de inglés y francés en toda a nivel nacional. Cada una de nuestras zonas estamos haciendo estos talleres, entonces invitarlos para que nos sigan en redes sociales, en la página de Facebook, UNAD, Zona Amazonía Orinoquía. Allí normalmente estamos enviando la información y la invitación para que nos acompañen. Entonces, el próximo taller de inglés gratuito con acceso libre para todo aquel que quiera ingresar va a ser este viernes, o sea, pasado mañana, el viernes a las 6 de la tarde. En Facebook estaremos publicando allí el enlace de conexión para que nos acompañen. Y la próxima semana, el día viernes 26 a las 4 de la tarde, tenemos francés para quienes se quieran conectar. En la siguiente diapositiva pueden encontrar mi correo electrónico y mi cuenta de Skype para cualquier inquietud, para si alguno está interesado en matricularse. Asimismo, aquellos estudiantes que vienen del SENA, que hicieron en el SENA una carrera técnica o una tecnología, recuerden que tenemos un convenio SENA con el cual se les pueden homologar los niveles de inglés que hayan visto dentro de esa carrera técnica o tecnológica. Entonces, mi invitación es, aquellos de convenio SENA, tramiten la homologación, no matriculen todavía ninguno de los niveles de inglés, primero pidan una homologación. ¿Listos? Aquellos estudiantes miren sus mallas curriculares. Dependiendo del programa tenemos diferentes niveles de inglés. Aquellos que en su malla curricular tengan inglés 0 y después tengan inglés 1, pueden matricular con nosotros en UNAD English, matricular el nivel A1 y con ese nivel se le homologan los dos que tienen la malla curricular. Se le homologa el inglés 0 y el inglés 1. ¿Cuál es el beneficio? Que obviamente va a ahorrar tiempo. ¿Listo? Para aquellos que quieran de pronto matricularlo. Entonces ahí les dejamos la inquietud, chicos, del Instituto Virtual de Lenguas. No sé si tengan alguna duda. Me dice, yo tengo desde el 0 al nivel 3, por ejemplo. Listo, Yanni, muchas gracias. Por ejemplo, tú tienes inglés 0 al 3. Tú los puedes ver dentro de tu malla curricular común y corriente. Pero si quieres ganar tiempo, puedes matricular con nosotros los cursos de UNAD English. Matriculas el nivel A1. ¿Listo? Y con ese nivel se te va a homologar el 0 y el 1. ¿Listo? Y después ya verías dentro de tu malla curricular los siguientes 2 niveles. Entonces, ahí ahorras tiempo. O si quieren, alguna persona, si no quiere matricular sus cursos que tengan su malla curricular, puede matricular con nosotros UNAD English, todos los niveles, que el beneficio es que estos niveles sí son certificables, entonces se les homologan en su carrera y les sirven a ustedes más adelante para una especialización o una maestría. Bueno, no sé si tengan alguna inquietud, duda. Ustedes por la asistencia. Al profe Andrés, muchísimas gracias por su tiempo. Recuerden, por favor, les estuvieron compartiendo el link de asistencia para que, por favor, registren. El link de asistencia para que, por favor, se registren. Y nuevamente, muchísimas gracias. Despedirte de los chicos y dar fin por finalizada la clase de hoy.